Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y bueno, en esta ocasión quiero hablar con ustedes un poco sobre una idea muy popular, sobre todo entre los hermanos separados. Ellos, cuando hablan con nosotros, los católicos, nos quieren dar a entender, o bien nos dicen directamente, que ellos son los verdaderos cristianos y que el cristianismo primitivo ha sido restaurado y que ellos son esa restauración, que ellos son la restauración, el restablecimiento del cristianismo primitivo, como a menudo se escucha hablar. Cristianismo primitivo, el verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico y cosas de este tipo. Bueno, el detalle, mis amados hermanos, es que Jesucristo ha prometido que Él habría de preservar a su iglesia. Él prometió en San Mateo capítulo 16, versos del 16 al 19, Él dice que Él fundaría su iglesia, que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. En otras palabras, que ni los poderes del mal iban a poder destruir, no iban a corromper a su iglesia. Entonces, esta idea de que el cristianismo verdadero y bíblico, como dicen los hermanos separados, se corrompió y que la iglesia se corrompió y que ahora ya después de muchos siglos los protestantes son la verdadera restauración, eso no tiene sentido, porque va en contra de la misma promesa del Señor Jesucristo. Algunos lo que han hecho, como han advertido, se han dado cuenta de esta debilidad de este argumento de que el cristianismo se echó a perder o que la iglesia se echó a perder y que ahora en estos tiempos modernos ha sido restaurado, ha sido recuperado y que ellos, ahora cuando digo ellos, pues ahí en la realidad me estoy refiriendo a diferentes grupos, porque no es un solo grupo el que dice que es la restauración, que ellos son los verdaderos. Son diferentes grupos, son muchos grupos haciendo la misma afirmación. Es decir, aún compitiendo entre ellos mismos y descalificándose los unos a los otros. A esta forma de pensar o a esta teoría que dice que la iglesia se echó a perder, que la iglesia se corrompió y que ahora en estos tiempos ha sido restaurada, a esta forma de pensar se le conoce como las teorías de la gran apostasía. Las teorías de la gran apostasía. Ahora, si prestaron atención, dije teorías, es decir, en plural, no en singular, porque no se trata de una sola teoría. Hay diversas teorías con variaciones. Algunos dicen que la iglesia se echó a perder en el mismo tiempo de los apóstoles. Otros dicen que no pudo haber sido en el mismo tiempo de los apóstoles, sino que la iglesia se corrompió justo después de la muerte de los apóstoles. Algunos otros dicen que no. Algunos rechazan esta posición y ellos tienen su propia posición. Algunos afirman que fue hasta el siglo IV cuando el cristianismo se hizo la religión privilegiada, la religión, por así decirlo, oficial del Imperio Romano, y que en ese momento fue cuando se corrompió la iglesia. Y tienen muchas teorías, tienen una serie de ideas. Algunos dicen que cuando esto sucede en el siglo IV, cuando el cristianismo se convierte en la religión privilegiada del Imperio Romano, ellos dicen que ahí se hizo una mezcla de cristianismo con paganismo, y que fue así como se infiltraron doctrinas, como se infiltraron ideas que ahora forman parte del catolicismo. Obviamente ellos se están refiriendo a cuestiones como el purgatorio, como la veneración
de los santos, la veneración a Santa María Virgen, la utilización de imágenes, es decir, todo lo que es distintivamente católico, o dicho de otra manera, todas aquellas doctrinas que los protestantes rechazan. Ellos pretenden decir que cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo, por así decirlo, como la religión oficial, ellos dicen que en ese momento todas estas doctrinas se infiltraron y así fue como se hicieron parte del cristianismo, y así fue como nació, según ellos, así fue como nació el catolicismo, lo cual es una teoría que no tiene sustento, no tiene fundamento, porque nosotros sabemos que los apologistas, los grandes defensores de la fe, lucharon contra muchas herejías, aún en ese tiempo, aún en el siglo IV, desde antes, pero aún en el siglo IV, en el siglo V, lucharon contra bastantes herejías. Por ejemplo, tenemos a un San Atanasio, tenemos a un San Agustín, tenemos a un San Juan Crisóstomo, tenemos a los diferentes apologistas de los siglos cuarto y quinto, y lucharon contra diferentes herejías, contra los maniqueos, contra los donatistas, contra los arrianos, contra diferentes herejías y muchas herejías. Sin embargo, a pesar de que tenemos documentación, tenemos la historia nos dice que estos grandes apologistas, estos grandes defensores de la fe, lucharon contra un sinnúmero de herejías. Lo que resulta muy pero muy interesante es que si usted revisa la lista de herejías que ellos combatieron, usted rápido se dará cuenta que en la lista de herejías que estos grandes defensores de la fe refutaron, no aparece las imágenes, no aparece la veneración a los santos, no aparece el purgatorio, no aparece el sacerdocio católico, no aparece la veneración a la Santísima Virgen María. Todas estas doctrinas que los protestantes dicen que se infiltraron en el siglo IV no fueron combatidas, no hay registro, no hay documentación, no tenemos a un Agustín, no tenemos a un Atanasio, no tenemos a ninguno de los grandes apologistas, no los tenemos luchando contra todas estas doctrinas. Y la respuesta es muy sencilla. Agustín y Atanasio y Crisóstomo y todos los grandes defensores de la fe no lucharon contra estas doctrinas que acabo de mencionar: veneración de los santos, la veneración a la Santísima Virgen María, la utilización de imágenes. La razón que no lucharon contra esto que los protestantes llaman herejías es por la simple y sencilla razón de que no son herejías, de que la veneración a los santos, la veneración a la Santísima Virgen María, el purgatorio, el sacerdocio católico, tener al sucesor de Pedro como el Papa, como el líder, como la cabeza visible de la Iglesia, todas estas doctrinas católicas no son herejías, y esa es la razón por la cual los grandes apologistas, los grandes defensores de la fe, jamás lucharon contra ellas, sino todo lo contrario, las defendieron y las sustentaron. Y por eso, cuando uno va y revisa la lista de herejías, ninguna de estas doctrinas católicas obviamente aparece entre ellas. Entonces se les cae el teatro, se les cae ahí todas sus teorías de conspiración. La teoría de la gran apostasía se va al suelo, porque no hay sustento, no hay evidencia, no hay documentación. Y vaya que tenemos evidencia y documentación de un sinnúmero de herejías, pero ninguna de estas herejías son lo que los católicos practicaban, como la veneración a los santos, la veneración a la Santísima Virgen María, la creencia en el purgatorio, el sacerdocio católico, la Santa Eucaristía y la confesión, todos los demás sacramentos. Entonces, ¿por qué? Porque eran parte de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque eran parte de lo que se había recibido por la tradición apostólica, porque era parte de la vida de la iglesia. Es lo que todas las iglesias siempre habían creído. Por eso nadie luchó contra ello. Así de sencillo.
Entonces, mis amados hermanos, estas teorías que los hermanos separados quieren proponer para tratar de decir que ellos son los verdaderos cristianos, pues no tienen sentido. Como les estaba diciendo, entre ellos mismos se contradicen. Unos dicen que la iglesia se corrompió en el tiempo de los apóstoles, otros dicen que la iglesia se corrompió inmediatamente después de la muerte de los apóstoles, otros dicen que no, que fue cuando el cristianismo se hizo la religión oficial del Imperio Romano, otros afirman que no, que fue hasta alrededor del siglo VI, después del Papa Gregorio el Grande, que después de ahí fue cuando ya se corrompió, y eso sucede hasta el siglo VI, siglo VII. Entonces, ¿cuál de todas es? ¿Cuál de todas estas teorías de la gran apostasía de la iglesia, cuál de todas las teorías es la verdadera? Entre ellos mismos se contradicen y nada más inventan teorías, pero nunca ofrecen pruebas, nunca ofrecen argumentación. Son novedades. Nadie por 1500 años había escuchado de estas teorías. En fin, Cristo ha prometido que Él habría de preservar su iglesia por siempre. Él dijo, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días, aún hasta el fin del mundo. Dijo todos los días y dijo siempre. Significa que la iglesia de Cristo estaría en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III. Y cuando digo la iglesia de Cristo me refiero a la iglesia y todo lo que conlleva el ser iglesia. Es decir, las misiones, la catequesis, la predicación, la vida sacramental, todos los distintivos que son parte de la iglesia, es decir, todo lo que es la vida de la iglesia, todo lo que tiene que ver con las creencias y la práctica de la iglesia, tiene que estar presente a través de cada siglo. No solo cada año, sino cada siglo, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI en el cual nos encontramos. La verdadera iglesia, con todas sus creencias y toda su práctica, tiene que estar presente en cada uno de estos siglos. Entonces, si los hermanos separados dicen que ellos son la verdadera iglesia, la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿podrías tú nombrarme a un pentecostal, a un bautista, a un no denominacional o cualquiera que sea tu denominación? ¿Cuál es tu denominación? ¿Eres bautista? ¿Tú pudieras nombrar bautistas del siglo I? ¿Tú pudieras nombrar bautistas del siglo II, del siglo III, del siglo IV, del siglo V? La respuesta es no, no puedes, porque simple y sencillamente no existían. Y te lo digo porque es la verdad, y te lo digo con caridad. Es mejor una verdad que nos la digan directamente a que nos digan una mentira con mucha dulzura y mucha amabilidad. De nada sirve que con amabilidad y dulzura nos están mintiendo. Entonces, mis amados hermanos, y me dirijo a los hermanos separados, a los que llevan el nombre de Cristo pero no se consideran católicos, a ustedes les pregunto, ¿pudieras tú nombrarme a 3 bautistas del siglo VIII? O si eres pentecostal, ¿pudieras tú nombrar a 5 pentecostales del siglo IX? La respuesta es no, no puedes, porque simple y sencillamente no existían. Ahora, si estamos de acuerdo que Jesús prometió preservar a su iglesia a través de todos los años, a través de todos los siglos, y que Él estaría con ella siempre, la pregunta es, si ya vimos que los protestantes no nos pueden dar los nombres de protestantes durante todos los siglos, la pregunta es, entonces, ¿cuál es la iglesia que sí tiene presencia a través de todos los siglos? Porque la iglesia que pueda comprobar su presencia a través de ya casi 2000 años, esta es la iglesia que Cristo prometió que iba a preservar. Esa ha de ser la iglesia
que Cristo prometió en Mateo 16, versos del 16 al 19, que Cristo prometió que Él la iba a edificar y que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra esta iglesia. La pregunta es, ¿dónde está esa iglesia? ¿Cuál es esa iglesia que verdaderamente con pruebas y no solo con palabras, verdaderamente puede comprobar que ha tenido presencia a través de ya casi 2000 años? La respuesta la sabemos. La única iglesia que ha tenido presencia por ya casi 2000 años es la iglesia católica. Es la iglesia católica. Ahora, yo sé que los hermanos ortodoxos, me refiero a los griegos ortodoxos, a las iglesias orientales, o que también a menudo se les conoce como las iglesias particulares, yo sé que ellos tienen sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen sucesión apostólica. Es decir, que sus raíces se remontan a los tiempos apostólicos. Eso es verdad, porque recuerden que las iglesias orientales, las iglesias particulares, los griegos ortodoxos, pertenecían a la misma iglesia católica. Y en el año 1054 ellos se separan, ellos cometen cisma y están en una unión imperfecta. Comparten muchas cosas, su fe es casi 100% católica. Hay algunas cosas por ahí que necesitan ellos reconsiderar, pero ellos casi preservan el 100% de la fe católica. Ellos tienen sus raíces hasta los tiempos apostólicos, por eso se dice que sí tienen sucesión apostólica, pero primeramente están en cisma. Y hay otros detalles, algunos detalles doctrinales, obviamente. No reconocen la primacía del sucesor de Pedro, es decir, del Papa. Ellos hablan de una primacía de honor, lo cual suena muy bonito, ¿no? Decir primacía de honor. Reconocemos al sucesor de Pedro, reconocemos al Papa como quien tiene la primacía de honor. Pero eso solamente es como un título emérito, como un título honorario, que en la realidad no tiene peso. La primacía que Jesucristo le dio a Pedro cuando le dio las llaves es una primacía no solo de honor, sino es una primacía de jurisdicción. Es una primacía para legislar, para gobernar, para ser el líder, para ser la cabeza visible de la iglesia. No solo un título emérito, no solamente un título de honor. Pero bueno, entonces a donde voy, mis amados hermanos, es que la iglesia católica, y cuando digo la iglesia católica, me refiero a todos los que están en unión con el sucesor de Pedro. No solo me refiero a aquellos del rito latino, sino que, como ustedes sabrán, y si no lo saben, lo pueden investigar. Hay muchos ritos en la iglesia católica, orientales, el maronita, el melquita, el oriental. Hay muchos ritos. Se me ha escapado el número de ritos que tenemos. No sé si son 13, se me ha ido el número. Y no solo los latinos, sino que hay muchos ritos, hay muchas comuniones, y todos ellos están en unión con el sucesor de Pedro, con el Papa. ¿Okay? Entonces, cuando hablo de la iglesia católica, no solo me estoy refiriendo al rito latino, me estoy refiriendo a todos los que tienen la fe completa, a todos los que tienen la plenitud de la fe. Por eso se llama católica. Completo, pleno, católico. No solo es universal, de que está en todo el mundo, sino que universal en el sentido que se le da históricamente desde el punto de vista cristiano. No solo es universal, sino es conforme al todo. Es decir, quienes reciben toda la doctrina, quienes reciben toda la fe que fue heredada por los apóstoles, todos ellos son católicos. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, realmente la única iglesia que tiene permanencia a través de todos los siglos hasta nuestros días es la iglesia católica. Son aquellos que mantienen la fe católica, la fe entregada por los apóstoles, en otras palabras, la iglesia católica. Y eso lo podemos comprobar. Si tú me preguntas, ¿puedes decirme católicos del siglo I? Lo podemos hacer. Católicos en el siglo II, lo podemos hacer.
Católicos en el siglo III también lo podemos hacer. Siglo IV, siglo V, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Durante todos los siglos ha habido católicos. Y esto es algo que los hermanos separados no pueden hacer. Algunos han intentado inventar teorías. Hay una que se llama la teoría del rastro de la sangre. Al menos es la que yo conozco, porque es muy popular entre los bautistas. No entre todos, pero sí entre muchos bautistas creen en esa teoría. Ellos lo que hacen, y lo hizo una persona en el siglo XIX, de apellido Carroll. En el siglo XIX, este señor bautista de los Estados Unidos, de apellido Carroll, lo que él hizo, prácticamente, como decimos, se sacó de la manga esta teoría. Y él lo que hizo fue y buscó a través de la historia, a través de los siglos, fue y buscó a grupos de personas que a través de los siglos se rebelaron contra la iglesia y que tenían algunas cosas que eran similares a las de los bautistas. Y él escogió grupos que solo bautizaban adultos, por así decirlo. Él escogió grupos que no aceptaban la autoridad. Entonces, como los bautistas también solo bautizan adultos y también rechazan la autoridad de la iglesia católica, entonces el Señor dijo, ¿ves? Eso significa que todos estos grupos eran igual que nosotros. Ellos son nuestros ancestros. Aunque tal vez no se les conoció con el nombre de bautistas, tal vez no había afuera de sus edificios un letrero que dijera Iglesia Bautista, pero de todas maneras, ellos son nuestros ancestros y ellos sí eran como nosotros y creían como nosotros, y tenemos una línea directa desde los apóstoles hasta nuestros tiempos y ahora hasta llegar hasta nosotros los bautistas. Y si tú analizas estos grupos, porque ellos tienen hasta un esquema, tienen hasta un panorama en una especie de folleto, lo vas abriendo, se va abriendo el folleto así a lo largo y tienen todo un panorama siglo por siglo y van trazando una línea roja, y en esa línea roja van colocando los nombres de diferentes grupos. Ahora, si tú revisas quiénes son estos grupos que ellos van colocando a través de los siglos, te vas a dar cuenta que todos estos grupos son grupos herejes, que muchos protestantes que no son bautistas, sino simplemente me refiero protestantes como anglicanos o luteranos o presbiterianos o metodistas, hasta ellos mismos jamás aceptarían identificarse con estos grupos herejes que los que inventaron la teoría del rastro de la sangre han colocado ahí para armar su teoría. Grupos como los marcionistas, como los montanistas, muchos grupos que personas que ni son católicas jamás se quisieran identificar. Pero este señor Carroll, como decimos, no le importó, hizo todo a un lado, le aventó todo lo que pudo para armar una línea desde el siglo I hasta nuestros días, y él inventa esta teoría que se llama la teoría del rastro de la sangre, y le llama el rastro de la sangre porque dice que todos estos grupos fueron perseguidos y fueron martirizados por la malvada iglesia católica, como ellos le llaman. Entonces, mis amados hermanos, para que vean, y así hay otros grupos que tienen otras sectas que tienen teorías que son parecidas, como los mormones también tienen su propia teoría. Y así, si tú te pones a pensar, si tú investigas un poco, te vas a dar cuenta que en la realidad todos los grupos protestantes creen de alguna manera en una teoría de la gran apostasía. Todos. Tal vez no lo tengan por escrito, tal vez no lo repitan constantemente, pero si tú platicas con un hermano separado, si tú platicas con un protestante, te van a decir eso. Te van a decir, no, pues es que la iglesia iba bien, pero luego se echó a perder. Entonces Martín Lutero fue el que tuvo que recuperar todo lo perdido. O algunos ni Martín Lutero, algunos se vienen hasta después, se vienen hasta el siglo XVIII, siglo XIX. Y dice, no, José Smith, Dios se lo reveló. No, que Carlos Russell, él fue el que descubrió las verdaderas doctrinas. No, que Elena White. Y así, cada quien te va a sacar a su líder.
Y lo interesante es que todos estos líderes, todos estos supuestos profetas, todos dicen que ellos son la verdadera restauración del verdadero cristianismo primitivo y bíblico. Así dicen. Pero eso es un sinsentido, es absurdo, porque no tienen ni el sustento histórico. Y aparte, la pregunta que uno les haría, pues pónganse de acuerdo, ¿cuál de todos es? Elena White, José Smith, Carlos Russell, Juan Wesley, Juan Smith, Martín Lutero, Enrique VIII. Todos dicen que ellos son los que están restaurando y están purificando el verdadero cristianismo, la verdadera iglesia, e indirectamente están contradiciendo las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A continuación, mis amados hermanos, les voy a dejar un video donde se nos presenta a los católicos a través de los 20 siglos, el catolicismo a través de 2000 años, catolicismo en imágenes a través de los siglos. La única iglesia que puede hacer esto es la Iglesia Católica. Espero disfruten este pequeño video. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso día. Hasta luego.